Buenos días, estudiantes de primer año, asignatura de Desarrollo Socioeconómico y Político del Sistema Internacional. Hoy estamos con la primera parte de la unidad 4. Como esta unidad tiene solamente cuatro temas centrales: la transformación del sistema mundial, las revoluciones burguesas y la formación de las sociedades modernas, industria-imperio, con el segundo orden económico mundial, y la cuarta, hegemonía y paz británica. Pero en términos de contenidos es muy amplio, y entonces he decidido, para aprovechar los recursos técnicos que nos brinda el sistema de clases online, dividir esta unidad en dos partes. Así que esta introducción de videos corresponde a la primera parte de la unidad 4 de desarrollo. Y la unidad 4 tiene como título abarcativo, como título unificador, la revolución capitalista. Bueno, el desarrollo del sistema mundial está marcado por la transformación del mundo, el tránsito desde el primer al segundo orden económico internacional. Está marcado por el tránsito del mercantilismo al capitalismo industrial y por el ascenso de una clase social innovadora y revolucionaria, que es la burguesía, por sobre los poderes sociales del orden feudal. La alianza entre el soberano y la burguesía es el inicio. La presencia de hombres del conocimiento científico y político, de la filosofía y el pensamiento racionalista posteriormente, son fundamentales para entender el desarrollo de las primeras potencias mercantiles. Las revoluciones burguesas del siglo XIX, especialmente las del último siglo de 1848, que es la tercera de las llamadas revoluciones burguesas, fueron las únicas que estuvieron cerca de transformarse en una revolución mundial. Y esto pone de manifiesto, entonces, la capacidad extraordinaria de movilización que tuvo la sociedad burguesa para impulsar esta revolución. Con sus derrotas, por supuesto. Europa occidental sigue el camino del capitalismo y la dominación de la burguesía, que la logra gracias a su alianza con la aristocracia y la nobleza en contra de sus primeros aliados, que fueron los trabajadores, los obreros. Ya sabemos hacia dónde evolucionó este ciclo: el capitalismo industrial, el imperio y la dominación del mundo. Pero esto nos deja una pregunta: ¿por qué desde un inicio como región, una región pobre en términos de riquezas, pobre en términos de oro, plata, piedras preciosas, una región que no tuvo nada de superior a otras regiones del mundo, en las cuales existían civilizaciones y grandes culturas, cómo esa región logró transformarse en aquella que dominaría al mundo? Esa es la gran cuestión. Ya hemos señalado la importancia de las distintas revoluciones en la historia. Ellas fueron el resultado del empuje de grupos sociales desde el conocimiento, la técnica y la tecnología, el pensamiento abstracto, la cultura y el arte. Entonces ahora complementaremos este mapa con los siguientes elementos. El primero es que las guerras de religión no son solo revoluciones desde el punto de vista de las creencias y el pensamiento religioso. Son revoluciones desde el punto de vista de la libertad, porque liberan al hombre del dominio religioso católico y abren las sociedades al dominio secular.
El segundo punto es que al perder el Papa el dominio religioso y político sobre toda Europa occidental, se desarrollan las autonomías nacionales, que son el origen de los primeros estados. El tercer punto es que el ascenso de la burguesía y su creciente dominio sobre las tierras australes enriquecen a la burguesía, pero también enriquecen a los políticos con los cuales está asociada. El cuarto punto es que las redes de comercio, que ya existían desde el mundo romano y que son renovadas bajo el mundo medieval, articulan y ponen en producción y demandas de consumo bienes que se distribuyen al norte y al sur, al este y al oeste de esta región llamada Europa. El quinto punto es que la defensa de la soberanía territorial y de la autonomía conduce a los poderes a apoyar la búsqueda de recursos técnicos y científicos que fortalezcan las capacidades militares de defensa y de ataque. El sexto punto es que las libertades para innovar, la libertad para imaginar, para echar a volar las ocurrencias, la mentalidad sobre la utilización de las capacidades que estaban ahí, a disposición, que estaban a la vista, pero que constituyen el dominio clave para otras civilizaciones, nadie como los europeos fue capaz de articularla en una sola capacidad. El mejor ejemplo de esto es la nave armada. Sobre los conocimientos navales de árabes y turcos, Portugal y después España desarrollaron un navío extraordinario por su velocidad y capacidad, que fue la carabela. Todas las grandes civilizaciones hasta ese momento tenían naves con distintas características. Oriente, China particularmente, dominaba la pólvora y Occidente, en partes esparcidos al norte, al oeste, algo en el este, digo, la región norte de Alemania, países nórdicos, el norte de Francia, que ya dominaban la siderurgia. Pues los europeos fueron los únicos que tuvieron la ocurrencia de incorporarle a esa nave tan veloz que era la carabela un cañón. Y eso transformó entonces a los poderes europeos en contar con una fenomenal máquina de guerra. Pero la reforma religiosa también trae la libertad y la autonomía política respecto del emperador. Entonces, a diferencia de todas las demás regiones del mundo, solamente Europa tuvo simultáneamente libertad religiosa y libertad política nacional. Es decir, fue la única región del mundo en que el poder religioso y el poder político no dependerían de una sola autoridad, no dependerían de la misma autoridad. La libertad de espíritu y la libertad de pensamiento liberan la creatividad del hombre y esa es la enseñanza de la historia. Y es muy interesante poner esta reflexión contra el telón de fondo de la transición hegemónica que estamos comenzando a vivir desde Estados Unidos hacia China. En cuanto a la libertad de pensamiento, la libertad de creatividad de las sociedades de Occidente, tendrán la supremacía sobre regiones o sobre hegemonías en ascenso que no contarán con esa libertad para brindarle a sus ciudadanos. Y ese será también el desafío de la capacidad de las sociedades a lo que Europa fue capaz de hacer, su propia modernización
su propia modernidad.